Un 16 de marzo de 1892 nació César Vallejo. Para recordarlo, quiero presentarles un fragmento de esta biografía extensa, detallada por uno de los investigadores que más tiempo ha dedicado a investigar sobre César Vallejo, Miguel Pachas Almeida. La biografía se titula Yo que tan solo he nacido, una biografía de César Vallejo. Y hablando del natalicio, pues, del poeta universal, les voy a leer algunos fragmentos sobre el nacimiento e infancia de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació un miércoles 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Sin embargo, su llegada a este mundo estuvo a punto de convertirse en una tragedia. El alumbramiento, que se había excedido algunos días de acuerdo al tiempo natural del parto, trajo consigo serias complicaciones debido a la avanzada edad de María de los Santos, 42 años, la mamá de Vallejo, que casi culmina con la muerte de ambos. Pero pronto, los momentos llenos de tensiones y sobresaltos se dieron el paso a una alegría indescriptible. Don Francisco de Paula, el padre, ¿no?, que ya excedía el medio siglo de existencia, fue el más feliz con la llegada del último de sus descendientes. Eran 11 hermanos con Vallejo. Luego de tomarlo entre sus brazos y acariciarle la pequeña testa con un amor infinito, exclamó de manera profética: Este mi hijo irá lejos. Y ahí Pachas Almeida pues cita a Francisco Izquierdo y César Vallejo y su tierra, ¿no? De acuerdo con la tradición familiar, los Vallejo cultivaban una profunda religiosidad. Visitaban continuamente la iglesia local, no solo como una simple costumbre religiosa, sino como una especie de rito, que probablemente encarnaban de manera subterránea la sombra de sus progenitores, quienes años atrás tomaron las riendas espirituales de la comunidad. Allí conocieron y cultivaron una gran amistad con Manuel C. Rodríguez, el sacerdote principal de la iglesia, a quien nombraron padrino de bautismo del pequeño César Abraham. El 19 de mayo, cuando Abrancito, hay una nota de pie de páginas en la que Pachas Almeida pues detalla que Vallejo a algunos les decía que de niño lo llamaban Abrancito y a otros que era mi Cesarcito, ¿no? Entonces ahí hay como una discusión. Abrancito, dice, apenas contaba con 2 meses de existencia, recibió el primer acto sacramental. Los padres solicitaron a José Hipólito Paredes que fuera testigo del importante rito religioso. Sin embargo, nadie pudo imaginar los problemas que pronto se suscitaron. A la hora del bautismo no se presentó el padrino, don Manuel Rodríguez, porque estaba enfermo. Lo mismo sucedió con la madrina, doña Magdalena Gurrionero, pero esta envió a su en su representación a doña Albina Ciudad. Con estos serios impases y en ausencia de los principales padrinos, el Shulca, palabra quechua que significa el último de los hijos de la familia Vallejo, recibió el santo óleo y crisma de parte del cura auxiliar, quien finalmente exhortó a todos los participantes a cumplir las obligaciones que contraían. Voy a saltar algunas páginas para situarnos en la casa de los Vallejo. Dice, en realidad, la casa quedó demasiado pequeña para una prole tan numerosa, situación que no solo preocupó a don Francisco de Paula, sino también a Víctor Clemente, que pronto se hizo de una familia numerosa, mientras que María Jesús vivió con su esposo e hijos en otro lugar de Santiago de Chuco. Se refiere a los hermanos de Vallejo. Víctor Clemente, que aún era empleado de la Caja de Depósitos y Consignaciones, se convirtió en propietario de varios terrenos de cultivo en los alrededores del pueblo. Coincidentemente, por esa época la señora Antonia Casana, dueña de un terreno colindante a la casa de los Vallejo, puso en venta su propiedad. Francisco de Paula solicitó un préstamo a su hijo mayor para adquirir ese terreno y construyó luego la segunda parte de la casa uniendo ambos ambientes con un pasadizo que recorrió el centro de una habitación. Tras cruzar ese lugar, se llegaba a un amplísimo patio que tuvo en el centro un jardín en el que se lucieron hermosas flores nativas. Al fondo se encontró la sala de recibo, la famosa sala de arriba, donde el futuro poeta siempre recibió a su madre, tanto en las mañanas como en las tardes, los panecillos o bizcochos, aquellas ricas hostias de tiempo. Al lado izquierdo hubo un espacio reducido y con escasa luminosidad, pero muy sagrado para la familia, el oratorio que mostró la venerada imagen de Jesús de Nazaret. A la derecha, saliendo de ese ambiente, un pequeño espacio sirvió para guardar objetos de la caballería. Al frente, mirando hacia el portón principal, se encontró el almacén de granos y alimentos en general, y el cuarto blanco, un ambiente destinado para los familiares que llegaran de visita. Al lado del almacén se elevó una escalera hacia la segunda planta,
En ella hubo dos habitaciones y balcones señoriales que dieron hacia la calle. Sobre el techo de la habitación que dividía ambas casas estuvo el terrado, donde se guardaron celosamente, pasados los años y después de la muerte de Francisco de Paula, los libros de la famosa biblioteca del cura José Rufo Vallejo, el abuelo paterno. En esta casona, siempre pintada de blanco, transcurrió su inocente y candorosa niñez. Una infancia teñida de anécdotas que tuvieron que ver con los juegos naturalmente, pero también con la significativa iniciación en la escritura y su gran apetencia por los alimentos. Miguel Ambrosio, 3 años mayor que él, fue uno de sus cómplices preferidos en los juegos que, a decir de sus versos, tuvieron que ver con las escondidas. En ese espacio hogareño donde transcurrió el tiempo con la rapidez de un rayo y en medio de innumerables juegos se cristalizaron las más genuinas vivencias cargadas de amor fraternal. Desde el principio, exploró su singular talento para las letras cargado de ciertas ocurrencias. En realidad no fueron más que un sinnúmero de garabatos ininteligibles, líneas o círculos que pronto conformaron el paisaje de todas las paredes de la casa. Con el mismo esmero, recreó estas figuras en todos los papeles que llegaron a sus manos para luego culminar expresando: estoy escribiendo a mi mamita que tengo hambre. Bien, este es un fragmento pues de la niñez de César Vallejo, retratada aquí en su biografía, escrita por Miguel Pachas Almeida. Un 16 de marzo de 1892 nació César Abraham Vallejo Mendoza.